Buenas tardes. Vamos a comenzar el taller de metodología y casos de sentencias escritas con enfoque de género, a cargo de Julie Macal, coordinadora del proyecto neerlandés sobre sentencias feministas. Hello, Julie. Nos honras con tu presencia en este congreso. Nos une a todos el ánimo del ejercicio profesional del derecho, la defensa de la defensa. Tú eres una destacada estudiante de Derecho en la Universidad de Belfast, la King's y Cornell, doctorada en Keele, y además tu destacada trayectoria académica desarrollada en Inglaterra. Amplios artículos, actividades externas, trabajos, estudios desarrollados nos honras para compartir con nosotros todo ello. Como principal, tus experiencias en la organización que representas, tu trabajo en el proyecto de reescribir sentencias con enfoque de género. De plasmar cómo quedarían redactadas esas sentencias si los jueces y juezas aplicarían el enfoque de género y por consiguiente los efectos que todo ello tendría en la vida de las personas. Desde la abogacía, con motivo de estar presidido el Consejo General de la Abogacía Española por una mujer, la primera en 73 años desde su constitución, ha sido la impulsora del proyecto de trabajo en igualdad. Como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación de la Abogacía Española, con un objetivo de preguntarnos la abogacía: ¿cómo cambiarían las cosas si todos los operadores jurídicos, todos, incluyo jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas, etcétera, comenzaríamos a incluir el enfoque de género en nuestras actuaciones día a día? Expreso ello con gran ímpetu y por la desazón que mi experiencia ha oído y leído, de un lenguaje procesal incorrecto, falta de sensibilidad, de respeto al ser humano en el ejercicio profesional. No es admisible ignorar el artículo 14 de nuestra Constitución, porque ello es, ante todo, una violación de los derechos humanos, su incumplimiento. Me faltó una hoja, perdón. Vamos a compartir contigo, Julie, tus experiencias, tu trabajo y tu buen hacer. Ello nos ayudará a mejorar para conseguir el logro deseado. Muchas gracias por ello, Julie. Estoy muy contenta de estar aquí hoy en su conferencia anual sobre derechos humanos. Muchas gracias por haberme invitado para hablar del proyecto de sentencias feministas de Irlanda del Norte, y después os explicaré lo de la barra. Quiero dar las gracias en particular a Francisco Segovia por haber organizado mi visita de hoy, a Milagros por su amable presentación y a los estupendos intérpretes que están haciendo posible la presentación. Pido disculpas por no poder dar esta presentación en español y espero que tengan sus aparatos. El proyecto de sentencias feministas de Irlanda del Norte empezó en septiembre de 2012, pero ¿qué es un proyecto de sentencias feministas? Bueno, pues en resumen, un proyecto de sentencias feministas incluye a académicos y abogados para escribir conjuntamente sentencias históricas con un punto de vista, con una perspectiva feminista. No es un comentario académico, sino más bien activismo académico. Ponerse la piel de los jueces nos revelará que es muy estresante, pero nos permitirá poner la investigación feminista en acción. El juez o la jueza, puede haber también jueces feministas, si esto le confunde a alguien, pero pueden producir una sentencia feminista y para ello pueden utilizar pruebas, la legislación y los recursos disponibles en el momento de emitir la sentencia. Lo que demuestra el proyecto es que
el derecho ni es objetivo ni es inevitable. Se han de tomar decisiones que a veces son difíciles a la hora de interpretar y aplicar. Al mostrar que los casos históricos se podían haber decidido o razonado de forma muy distinta, este proyecto muestra sesgos de género en la legislación existente. En resumen, este proyecto muestra cómo se puede hacer derecho de una forma distinta, al menos desde el punto de vista del papel judicial. También muestra la diversidad, que ya se ha mencionado anteriormente. Es una forma de tener representación demográfica. Y la idea es que haya más mujeres en las profesiones relacionadas con el derecho. Esto es esencial e importante, pero no cambiaría mucho el derecho si las mujeres hicieran simplemente lo mismo que los hombres han hecho anteriormente. Dicho de otra forma, para mayor diversidad de género tenemos que desarrollar un método jurídico que incorpore el punto de vista feminista y de género. En 2017, los proyectos de sentencias feministas han ocurrido en jurisdicciones de derecho común como Canadá, Nueva Zelanda y otros. Y esto muestra la función del juez en la tradición del derecho común anglosajón. El juez interpreta y aplica la ley que sirve en el caso en concreto y también en casos futuros. Es decir, los jueces crean la legislación en el derecho común. No hay ninguna razón para que la metodología no se adapte a otras jurisdicciones como España, por ejemplo. Y yo creo que algunas académicas feministas de Brasil están desarrollando proyectos similares del mismo modo que está ocurriendo en distintos países africanos. También hemos escuchado esta mañana del anterior primer ministro el caso de España, especialmente en el derecho laboral. Pero volvemos al proyecto de Irlanda del Norte. Nos llevó 4 años de trabajo y hace poco hemos publicado un libro académico. Aquí tienen la fotografía. Y en este libro se recogen 26 sentencias reescritas. El proyecto implica a más de 100 personas, académicos, abogados, jueces, activistas políticos, artistas y poetas. Yo fui una de las codirectoras del proyecto junto con mis compañeras Maria Enright y Aoife O'Donoghue, que están aquí también en la fotografía. Somos todas académicas irlandesas que estamos en universidades británicas, lo cual dice mucho de la importancia de la diáspora para el sentido de la identidad nacional irlandesa. Antes de decirles lo que implica un proyecto de sentencias feministas, les quiero contar algo de la foto de la portada y del nombre de nuestro proyecto. Esta maravillosa imagen es de Rose Kemiskis y su exposición Against the Tide, contra la marea. Trata de los derechos reproductivos en Irlanda en los 80 y en los 90. Y esta imagen recoge una manifestante feminista que aparece detrás de una marioneta de papel maché que iba montada por Irlanda en un camión. Elegimos esta imagen porque captura muchas cosas del proyecto y de lo que queremos lograr con nuestro trabajo. En primer lugar, es una imagen bastante graciosa dentro de un contexto muy serio, porque el humor puede llegar muy lejos. Y esto refleja el estilo con el que las participantes del proyecto han enfocado la tarea de remodelar esto. En segundo lugar, esta imagen encarna un nexo entre el activismo, el feminismo, la protesta y el derecho. Nuestro proyecto ha utilizado muchas intervenciones de activistas políticos y artistas visuales y de performance. Al participar con estas formas no legales de pensar en el derecho y en la identidad, se ha investigado
cómo el conocimiento feminista se puede traducir al lenguaje de la legalidad oficial o del derecho formal. Esta fotografía representa nuestros esfuerzos para encarnar la función de conectar con la población en Irlanda e Irlanda del Norte. Tenemos un nombre bastante poco corriente para este proyecto y seguramente se hayan dado cuenta de la barra en el nombre entre Irlanda y del Norte. Y esto está hecho muy deliberadamente, ya que nos referimos a ambas jurisdicciones separadas examinadas en este proyecto, la de Irlanda y la de Irlanda del Norte. Somos el primer proyecto de sentencias feministas transjurisdiccional, pero esperamos no ser el último, ya que hay situaciones en muchos países del mundo que podrían dar lugar a esto. En este proyecto hemos querido abrir un espacio para explorar formas en las que ambas jurisdicciones se han definido en relación con la otra y han identificado puntos comunes de las experiencias de las mujeres en estos casos de Irlanda e Irlanda del Norte. Al hacerlo, nos pusimos a la cabeza de una larga historia de colaboración feminista transfronteriza en Irlanda, definida no solamente por política constitucional, sino también por la convivencia y las experiencias comunes. La frontera irlandesa es una preocupación política, por supuesto, en este momento, con las negociaciones del Brexit, y hay pocas personas que quieren una frontera dura entre ambos países. Al adoptar esta barra en nuestro título, queríamos recordar a nuestras lectoras la relación disputada entre ambas jurisdicciones y representa una serie de posibilidades, o una cosa o la otra, en lugar de una frontera que acabe con posibilidades como muchas veces ocurre con las fronteras. La otra parte de nuestro título son los problemas de los jueces, Judges' Troubles. Y esto tiene que ver con el libro de Butler's Gender Trouble, Feminism and Its Salvation of Identity de 1990. Pero también es un término que tiene que ver con 3 décadas de violencia sectaria por el estatus constitucional de Irlanda del Norte, que es una violencia que ocurrió principalmente en Irlanda del Norte y también en la República de Irlanda, Reino Unido y a veces en la Europa continental. Hemos utilizado estos términos para no dar prioridad a la violencia sectaria como característica de la identidad de Irlanda, sino como función importante que pueden tener los jueces en las sociedades en conflicto. Y en el caso de España, pues pueden estar familiarizados con estos asuntos. Además de reescribir sentencias con el punto de vista feminista, exploramos su función en la identidad nacional y el tema de género. En temas y momentos difíciles, los jueces son figuras muy importantes, aunque a veces no sean explícitas. Ahora bien, son políticos porque su toma de decisiones requiere un trabajo exhaustivo. En la tradición del derecho común, las sentencias son textos escritos que revelan cómo entienden los jueces la función y el objetivo del derecho en el contexto nacional. Además, se idealiza el futuro caracterizado por estabilidad y el respeto por el orden establecido, la costumbre y las tradiciones sociales y culturales. Los proyectos de identidad tradicional afectan a las mujeres y produce ciertas expectativas y estereotipos. Esto también es así para hombres, pero las mujeres de Irlanda del Norte en particular se han convertido en las custodiadoras, en la custodia de la identidad nacional, como madres, hermanas y víctimas.
Muchas veces varias de las sentencias reescritas tratan de estas identidades y muestran que los estereotipos tienen distintas consecuencias para las vidas de las mujeres y su función, cómo se percibe su función en la sociedad. Un ejemplo de un caso que lo ejemplifica muy bien tiene que ver con una comisión en Irlanda del Norte, que es un organismo público que decide y en aquel momento no había ninguna mujer en ese comité y esto fue impugnado por una mujer católica. En la sentencia original, la decisión fue que ambas comunidades eran la comunidad católica y la comunidad protestante y no había nada que tuviera que ver con demografía u otros temas. Es decir, la función de las mujeres quedó relegada. En nuestro proyecto queremos hacer las cosas de otra forma y queremos tomar distintas medidas, tomar distintas decisiones y contar distintas historias de cómo se ven las mujeres afectadas por esto. Ahora hablaré más en detalle sobre el proyecto de sentencias feministas y las distintas técnicas que hemos utilizado. Ahora les voy a hablar en detalle sobre el proyecto de sentencias feministas y las distintas técnicas de sentencias feministas. Como mencioné al principio, las sentencias feministas no son una metodología establecida de investigación, especialmente en las jurisdicciones de derecho común. Las feministas no suelen ser las primeras en reescribir, pero sí que se distinguen por su enfoque marcadamente colectivo. Estos proyectos agrupan a estudiosos y abogados que colaboran para reescribir una serie de casos. El primero de estos proyectos fue el Tribunal de Mujeres de Canadá, que tiene que ver con casos del Tribunal Supremo sobre derechos y libertades fundamentales. Varios años más tarde, el proyecto inglés adoptó la metodología a una gama mucho más amplia de temas jurídicos y una variedad de tribunales. Esto despertó el interés en todo el mundo del derecho común. Hay proyectos que pueden terminarse en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda del Norte, en Escocia, India, Brasil y África se están lanzando también otros proyectos. También hay proyectos sobre matrimonio y ahora hay uno sobre perspectivas feministas y sentencias que tienen que ver con temas fiscales. Se tocan asuntos de diversidad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, temas de decisiones médicas, temas medioambientales y de derechos de los niños. En cuanto a sentencias feministas, creo que es útil que consideremos estos proyectos como si fueran una conversación y un diálogo más amplio que abarca 4 décadas de investigación feminista. Todos estos proyectos constituyen un movimiento motivado para poner el conocimiento feminista en práctica y reformar las sentencias. También la motivación es el deseo de abrir la conversación sobre derecho y en particular sobre temas legales, temas que tienen que ver con derechos reproductivos, familiares, contratos, asuntos públicos y constitucionales. Estos son temas que a veces no asociamos con el feminismo, pero está claro que el feminismo es pertinente en todos los asuntos jurídicos. No se trata de ser la última palabra, ni ser el único punto de vista feminista para un caso concreto, porque a veces en nuestro proyecto hay veces que hemos visto muchos desencuentros entre nuestras juezas feministas. De hecho, esto es un ejercicio de mantener un debate continuo en el que se tengan en cuenta distintas posibilidades sobre asuntos jurídicos y normativos.
Esta incertidumbre pues no gusta porque abrimos algo y lo dejamos con menos certidumbre, que es un poco lo opuesto de lo que se suele hacer, pero es la única manera de cambiar el derecho. La cultura legal pocas veces la cambia una única ley o una única reforma, sino que suele hacerse a través de irritar, como decimos, que es intentar ver qué se puede hacer. Algunos académicos son muy críticos de los proyectos de sentencias feministas y se basan en que la ley es una estructura inherentemente patriarcal y se mantiene una posición privilegiada. Otros lo han descrito como un ejercicio peculiar. Estas críticas nos dicen que tal vez no se pueda refutar la ley adaptando su metodología. En respuesta a estas críticas, yo diría que los proyectos no son lo que tiene que ver con el poder de emancipación de las mujeres y otros grupos oprimidos. Las sentencias reescritas logran modelos muy tangibles y potentes de prácticas alternativas y muestran cómo se podrían hacer las cosas de otro modo, ya sea respecto a las decisiones tomadas, a cómo se ha llegado a esas decisiones, etc. Aquí se podrían incluir temas y preocupaciones feministas. Y esto se hace mirando en retrospectiva a cómo podrían haberse hecho las cosas de otra manera en aquel momento. Y esto pues, puede tener un impacto en el futuro. Se impugna la historia que nos han contado sobre la legalidad y sus efectos. Y creo que es muy importante que al haber recabado sentencias reescritas se está apuntalando el impacto real y la potencia de la metodología. Y esto señala que el proyecto es un ejercicio colectivo y de motivación política para que replanteemos las presuposiciones del derecho y la metodología. Creo que mucha gente participa por su furia hacia cómo se toman las decisiones con el marco actual que permite actuaciones alternativas. Ahora me gustaría debatir algunas de las técnicas y principios de sentencias feministas. Un punto preliminar aquí es que a veces los casos reescritos llegan a una decisión o conclusión distinta a la original, pero a veces sí que se llega a la misma conclusión. Las razones, sin embargo, para esa decisión pueden ser muy distintas. Las jueces feministas no siempre están a favor de una mujer. Hay veces que la ley no lo permite o la jueza feminista puede ver el impacto que puede tener a mayor escala en las vidas de las mujeres. Algunos de los casos reescritos ni siquiera implican mujeres, sino que son asuntos que pueden tener que ver con niños, animales o temas constitucionales. Estos casos preocupan en cuanto a temas de género y poder. Bueno, pues hay varios ejemplos. Un ejemplo es una juez feminista que puede preguntar algo a las mujeres para que sea explícita en cuanto a temas de poder o género. Le pregunta a la mujer e incentiva a juezas feministas a tener en cuenta una serie de cosas y también mejora la tendencia revierte la tendencia de que se consideren las experiencias masculinas como experiencias universales. Una jueza feminista puede tener en cuenta otras experiencias a la hora de contar o vivencias a la hora de contar el caso. Esta es una manera de darle voz a lo que está detrás del caso legal, en lugar de dar prioridad a la doctrina o al marco legal del caso, que muchas veces excluye experiencia y contexto muy importante. Es decir,
se está saliendo de una categorización demasiado rígida. Al contar una historia, una jueza feminista puede utilizar un lenguaje empático en lugar de utilizar una retórica abstracta para explicar el significado del caso. Esta técnica exige que la jueza se informe sobre la realidad y la diversidad de la vida de las mujeres y, a su vez, informe a la conciencia pública. En tercer lugar, una jueza feminista puede utilizar el sentido con conocimientos comunes feministas, la historia y la investigación que haya como fuentes aceptadas. ¿Cuántas veces se cita a Aristóteles en casos o escritos sobre derecho? ¿Podríamos citar a Butler de la misma forma? ¿O a otras escritoras feministas? Esta técnica muchas veces se utiliza para contrarrestar estereotipos y criticarlos. Es importante evitar antiesencialismo y saber que distintas mujeres pueden tomar distintas decisiones sobre sus vidas e identidad. En cuarto lugar, existe la técnica de desarrollar un razonamiento contextual en lugar de abstracto. Y la tradición del derecho común en particular parece ser que incentiva esto. Esto puede ser una forma muy útil de interrogar y remodelar algunos conceptos como la igualdad, la tolerancia y la autonomía. Por último, es importante que una jueza feminista sea abierta y transparente en cuanto a ceder en lugar de negar realidades en pos de mayor racionalidad. Estas técnicas permiten introducir cosas nuevas en el discurso del derecho para que se puedan escuchar las preocupaciones feministas. Y todas estas técnicas se utilizaron en los casos reescritos de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso que yo reescribí, que era una demanda por negligencia médica en una clínica de fertilidad, reescribí la sentencia detallando el sufrimiento de la familia en este caso y explicando cómo y por qué les había dañado la negligencia de la clínica, que incluía el uso de esperma incorrecto durante el tratamiento de fertilidad. Y el resultado fue que el recién nacido tenía un color distinto al de los padres y tenían color distinto entre sí, entre los hermanos. Empecé haciendo una cita se puede empezar con una cita de la Biblia o simplemente destacando temas jurídicos. Los padres habían tenido 2 niños sanos, entonces la sentencia original les decía que de qué se quejaban. Y les acusaban de ir a por el dinero en vez de en búsqueda de justicia. Esto puede hacernos sentir incómodos. Los padres sí que tenían expectativas legítimas ante la negligencia de la clínica. Habían consentido y habían pedido esperma de un donante blanco caucásico. En mi reescritura fui muy abierta y explícita sobre los temas que suscitaba este caso. No solamente la negligencia de la clínica, sino el mayor impacto del racismo, el privilegio de los blancos y la privacidad de la familia. Los jueces originales tuvieron una perspectiva muy daltónica, por así decirlo, que no veía colores y simplemente lo que hacían es que el efecto o el impacto del color en cuanto al coeficiente intelectual u otras cosas podía tener un impacto real. No se dirigieron al impacto del racismo estructural de nuestra sociedad y en lugar de ello se utilizó el lenguaje equivocado del multiculturalismo en este caso, porque la población de Irlanda es el 99% blanca. En contraste con las sentencias originales, que lo había presentado como algo muy claro, yo quería presentar la complejidad del tema y que no hay una solución sencilla a esta demanda. Al crear mi reescritura, tardé mucho. De hecho, yo sería una jueza horrible, pero al hacer mi sentencia tuve la influencia de distintas intervenciones que incluimos en la metodología de nuestro proyecto.
además de las técnicas habituales de feministas, también queríamos ampliar esto con conocimiento feminista del que bebíamos. E hicimos esto por dos razones. En primer lugar, como ya he dicho, queríamos evaluar la función de la identidad nacional y la política en la toma de decisiones legales. En segundo lugar, también queríamos contextualizar nuestro proyecto frente a la lucha feminista más amplia en Irlanda del Norte. Y tal vez recuerden que al principio dije que casi tardamos 4 años en acabar el proyecto, lo cual es una escala de tiempo muy distinta a la que se tiene cuando se toma una decisión en la vida real. Entonces, ¿qué hicimos con todo este tiempo? Pues después de acabar la selección de casos y jueces, tuvimos unos talleres de reescritura en universidades de Irlanda e Irlanda del Norte. En estos talleres, los participantes presentaban un borrador de sus sentencias y recibían muchos comentarios. Cada una de esas sentencias tenían un comentario que explicaba la historia y el significado del caso y el enfoque del juez feminista. Todas las sentencias fueron editadas por mí y mis compañeras 2 o 3 veces. Éramos muy meticulosas porque una dimensión importante de este proyecto era que las sentencias pareciesen reales, porque si no el objetivo de este ejercicio se perdía. Pero los talleres de redacción reflejaron la dimensión cooperativa del proyecto y nos agradó contar con un panel, un grupo de jueces reales que utilizaban su saber hacer. Y muchos jueces de ambas jurisdicciones apoyaron mucho nuestro proyecto y les emocionaba. No lo consideraban una crítica a su trabajo, sino como una nueva forma de pensar y concebir el derecho. Y nos agrada todo esto. Además de los comentarios y la redacción, creamos paneles con intervenciones de una amplia gama de académicos de otras disciplinas. Se trataba de académicos que trabajan con derecho y temas de identidad nacional. Y ahí se incluía historia de la mujer, ciencia política, sociología, arquitectura, historia, geografía, entre otras disciplinas. Además, tuvimos intervenciones muy importantes de artistas visuales, poetas, activistas feministas y algunas de las partes que participaron en los casos originales. Estas intervenciones nos dieron mucha energía e inspiración y nos ayudaron a pensar en el asunto. Además, nos ofrecieron información sobre cómo se hacen las sentencias y cómo se pueden redactar de forma distinta. Y esto es importante, ya que estos textos son textos muy importantes que cuentan cosas de la sociedad en la que vivimos o en la que queremos vivir y sobre identidades colectivas o de género. Intentamos percibir estas sentencias algo parecido a cómo se percibe la Constitución o legislación o incluso literatura y poemas. Por último, estas intervenciones defendían una mentalidad más amplia en las sentencias. Por ejemplo, en algunos de los casos, el caso estaba relacionado con muchos años de campaña feminista. Esto es el caso de algunos de los casos de derechos reproductivos a los que nos habíamos enfrentado. Y este aspecto de casos legales, de casos jurídicos, pocas veces se enseña en las escuelas, en las facultades de Derecho de Irlanda o del Reino Unido, y pocas veces sale en la prensa. Nuestras sentencias reescritas se pueden percibir no solamente como un tipo de intervención jurídica, sino como una intervención política también y una intervención hacia la educación jurídica. En la tradición del derecho común, el texto con decisiones forman una amplia parte del acervo jurídico. Así que esperamos que nuestro proyecto pueda esperar a profesores de derecho a reevaluar la educación
en Irlanda, Irlanda del Norte, y esperamos incentivar la curiosidad sobre cómo surgen los casos y cómo se toman las decisiones formales. Y esperamos también que la profesión, los jueces y los abogados tengan más recursos para poder entender mejor cómo jueces y abogados pueden enfrentarse a retos en su tarea. Me gustaría concluir ofreciéndoles algunos comentarios sobre distintas direcciones que puede tomar la metodología feminista. Se podría tener en cuenta una ética feminista, y la toma de decisiones finales no son la única tarea. Los jueces son figuras de autoridad que deben gestionar los procedimientos de la sala. El tono y los parámetros que utilicen en el contexto de las deliberaciones formales son extremadamente importantes. Un ejemplo aquí es que hace poco estaba viendo un caso sobre derechos de aborto en el Tribunal Supremo de Irlanda del Norte, y la jueza quería aclarar si la testigo era señora o señorita, que era de lo que menos importancia tenía en todo el caso y que no ocurriría nunca a un hombre. Y eso ya había marcado la tónica del procedimiento. Los jueces afectan o tienen un impacto sobre a quién se escucha y cómo se les escucha. En segundo lugar, cada vez tenemos más jueces y abogados que se identifican como feministas, y nos interesa saber a qué problemas se enfrentan a la hora de defender sus principios. Y el proyecto australiano ha hecho una investigación al respecto que ha sido ya publicada. En tercer lugar, la metodología se puede adaptar a la redacción jurídica. Pueden ser directrices estatutarias en distintos ámbitos. Alguien que nunca había estado en Madrid, a mí me sorprendió la cantidad de gente que vi anoche con bebés, parejas con carritos. Eso no ocurre en Londres porque no puedes llevarte el carrito por el metro. Así que no sé qué es lo que pasa aquí, pero están pasando cosas buenas. Bueno, un proyecto de redacción feminista. Yo no sé qué pasaría, pero hay poca investigación académica en la tradición del derecho común, sobre todo en el Reino Unido. Y no creo que esto sea una tarea compleja con todo lo que sabemos ya del proceso. Y estoy segura de que cualquier proyecto de futuro de legislación feminista tardará más que los 4 años que hemos tardado nosotros con nuestro proyecto de sentencias. Vale, pues gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado lo que les he contado sobre nuestro proyecto y que sea útil para la conferencia. Si quieren más información, tienen aquí la página web y nuestro Twitter. Muchísimas gracias. Es un taller y entonces vamos a dar la palabra para preguntar. Perdón. Vale, gracias. Y para contribuir en este panel y al fin, como ella ha dicho, ser una herramienta fructífera para todos, que contribuya no solo a sus experiencias, sino también a las nuestras. Así que vamos a hacer un turno de palabras. Los que quieren intervenir, como las explicaciones que tú quieras dar de nuevo sobre lo que has dicho. Y una cosa que yo sí quería decirte, Julie, que al final de tu intervención y como jueza, y que decir tu trabajo me ha gustado mucho y que realmente aprecies, como yo he apreciado, sobre todo la sensibilidad del lenguaje en el tono y en la fórmula que se pregunta y se hace para no solo el desarrollo de todo el procedimiento, sino también el desarrollo que pueda tener la sentencia. Eso muchas veces denota una falta de una aplicación a la realidad de lo que tiene el contexto jurídico
que no se hace. Y yo creo que tú también lo verás en tu experiencia, que no es lo mismo un juez que aplique una dinámica y una sensibilidad tranquila, relajada, de buen uso del lenguaje jurídico que ustedes los pueden aplicar, aunque hay un contenido escrito, pero se puede aplicar a la realidad social y al contexto de quien juzga y a quien se está juzgando, que no con una forma muy distinta, de una forma dictatorial o de entrando en un sistema de malos modales, hablando claro. ¿Qué experiencia tienes en ese sentido? Yo no soy una jueza en ejercicio, como Milagros. Yo finjo ser jueza. He estado presente, no he estado presente en tantísimos casos, a lo mejor no soy la persona más cualificada o más apta para responder, así que la mayoría del conocimiento que tengo viene de leer casos públicos. Entonces no es tan exhaustiva, pero creo que lo que dice Milagros es completamente cierto. El marco de un caso, cómo se enmarca, lo que al juez le parece pertinente o importante, la seguridad que da un juez a los otros a la hora de hablar. También su reputación como juez entre defensores, abogados y otras personas que trabajan en el juzgado. Eso debería ser crucial para lo que pasa ahí en la sala y es esencial. Aunque yo creo que es algo sobre lo que se podría investigar más. Y esa es una respuesta muy típica de los investigadores. Investiguemos más. Pero sí que es la primera vez que he visto una de las decisiones del Tribunal Supremo y me sorprendió muchísimo la intervención, tanto que vi que el tono que se utilizaba para referirse al testigo era importante. Y el lado positivo, la baronesa Lady Hill era la única jueza del Tribunal Supremo en 7 años. Ahora tiene otra compañera, otra mujer, pero el tono es muy distinto. Es respetuoso con la gravedad de los asuntos. Y era casi un ambiente alegre. Parece que se conocían con anterioridad y se centraban en meterse bien en el caso porque era un caso importante, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde otros aspectos sociales. Y gracias, porque me alegro de que te haya gustado. Sí, bueno, quiero su opinión y qué es lo que se podría hacer en cuanto a las resoluciones judiciales cuando son tomadas en caso de violencia contra la mujer, que a veces hasta la mujer tiene una presunción de culpabilidad cuando lleva una falda corta, cuando está tomando, en casos de violencia sexual, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, hasta una persona, una prostituta, ¿no?, que no puede tener una violencia sexual cuando es que ella no va a ser prostituta en todas las horas de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? Que siempre debe haber una mujer en estos casos que se juzguen este tipo de asuntos, este tipo de situaciones, para sensibilizar, para que no se lleguen que no suenen estas cosas tan graves que suenan. Vale, gracias por la pregunta. Hay distintos asuntos que en muchos de nuestros casos y de sentencias feministas tratan. Creo que una de las técnicas que se han utilizado ha sido impugnar la falsedad o la absurdez de los estereotipos.
y las presuposiciones. Y a eso me refería con traer el conocimiento y la historia feminista a los casos, porque eso se enfrenta a las presuposiciones culturales sobre las mujeres y sobre su culpa. Y eso puede parecer que no es mucho, pero simplemente mencionar eso en un entorno jurídico formal como un tribunal puede ser todo un reto. Y el impacto que esto puede tener en el discurso de la sociedad en general es algo interesante que tener en cuenta. No es una relación o una causalidad lineal. Hay que enfrentarse a esto en los espacios jurídicos, porque puede que no ocurra en otros espacios. El derecho es parte de una historia mucho más grande. Es como si fuese una telenovela mucho más grande que puede cambiar para la sociedad en general. Y hay muchas cosas que tienen que ocurrir para poder cambiar esto plenamente. Pero sí que se puede hacer una labor importante en la esfera jurídica. Se puede criticar la legislación y oponerse a los estereotipos y ser transparente y decir, bueno, no puedo tomar la decisión porque el marco jurídico a veces no es justo y eso es lo que hay que cambiar. Y criticarlo, aunque parezca difícil para una persona que esté en un pleito. Pero hay que ser explícito y poner en duda las cosas para que ocurran cosas. Buenas tardes y muchas gracias por la intervención. Quería preguntar concretamente sobre algún caso en que ambos padres pueden estar molestando a los menores o, en este caso, como recientemente, o bueno, no tan recientemente, hacen desaparecer a uno de los hijos que no ha aparecido. ¿Cómo juzgaría su señoría en Irlanda ese tipo? Me refiero, estoy dando un poco de pistas. Unos padres británicos que vienen a Portugal y la niña desaparece y fue muy difícil aquel caso. ¿Tiene alguna solución? Gracias. Es que, compañero, ella ha dicho que ella no juega en ejercicio, sino que ella observa las sentencias y hace crítica de ellas del proyecto. Entonces, yo creo que esa pregunta no la va a poder definir. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el proyecto. Creo que en España, que yo sepa, no ha habido algo así. Enhorabuena. Tengo 3 preguntas rápidas. En la Facultad de Derecho, al menos en mi experiencia aquí en España, ha sido que no hay nada de feminismo ni de perspectiva de género, ni siquiera en filosofía del derecho, que creo que era una muy buena oportunidad para hablar de una corriente como es el feminismo. No sé si en Irlanda hay algo. Luego quería saber cómo empezasteis un proyecto así, cómo os puisteis en contacto, todos los compañeros, bueno, pues abogados, jueces y juristas que habéis hecho este proyecto. Y la última pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por las preguntas. Es muy interesante saber que la teoría feminista en derecho o sobre género no está en las facultades de derecho en España. ¿Eso es en todas las facultades o...? Vaya, pues de hecho el lunes voy a empezar un nuevo trabajo en la Facultad de Derecho de Kent, que en el Reino Unido tiene reputación por ser una facultad de derecho muy crítica, muy importante para nuestra identidad. Y una de las tareas que tengo es enseñar derecho y género. Es interesante porque en países con derecho común, como el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, la teoría legal, la teoría feminista en derecho, siempre ha estado un poco en los márgenes y ahora se está generalizando más.
Si te fijas, el nombre de mi curso es Género, Sexualidad y el Derecho. No se llama un curso de teoría jurídica feminista. Y no sé si esto va a dar lugar a abrir nuevos temas. Creo que hay que tener redes para que ocurran estas cosas. Gente, doctorandos jóvenes. Tuvimos un visitante de la Universidad de Barcelona hace poco. Y bueno, así se puede poner en marcha el movimiento. Hay una publicación académica sobre estudios feministas y bueno, nosotros estamos deseosos de recibir papers no solamente de países anglófonos, sino de países de todo el mundo. Y eso es una manera de construir una comunidad jurídica feminista. No sé si tú o tus compañeros u otros estudiantes podrían entrar en estas redes para contribuir y ampliarlo en España. Ha sido muy interesante cuando escuchar al ex primer ministro esta mañana y busqué más información en Google y dice que es miembro del Partido Socialista del PSOE. Y eso es increíble porque en el Reino Unido el Partido Socialista nunca podría tener a alguien en una posición tan poderosa. Entonces, parece que aquí hay una tradición socialista radical en España y me sorprende que eso no tenga una consecuencia en las facultades de Derecho. Tal vez ese trabajo lo tengan que hacer las mujeres. Entonces, meterse en el... ¿Cómo se embarca uno en ese proyecto? ¿Cómo se organiza una? Pues hay unos cuantos académicos irlandeses o gente que trabaja con la legislación irlandesa que se identifican como feministas, pero pertenecen a universidades distintas. Aparte de la escuela universitaria de Cork, no hay una especie de foco feminista en Irlanda ni en Irlanda del Norte. De hecho, mucha gente como yo soy de Irlanda del Norte, pero llevo ya 12 años, 13 años trabajando en Inglaterra. Así que otro asunto importante del proyecto es que todos esos académicos que trabajan en instituciones muy separadas y en áreas del derecho muy distintas, que obtengan un objetivo y una red común. Y una vez colaboren, están en contacto con amigos y con amigos de amigos. Y así nosotros tenemos distintas generaciones de académicos feministas y también las redes sociales han resultado ser muy útiles. También hemos contactado con conferencias y asociaciones más generales, pero siempre es interesante ver quién puede participar. Para seleccionar los casos, pues se ha hecho de una forma holística. Les preguntamos a las personas que querían trabajar y lo vimos así. Creo que, por ejemplo, en el proyecto de Estados Unidos se ha establecido mucha jerarquía. Ha habido un comité que seleccionaba los casos y expertos que elegían los papers. Nosotros, sin embargo, queríamos una estructura mucho más horizontal para nuestro proyecto. Y el libro lo publicó Hard Publishing y en Google seguro que lo encuentras, en Amazon, seguro que es fácil. Y si no, te doy la dirección de Hard Publishing, de la editorial. Sé que no todo el mundo quiere leerse un libro de 600 páginas, así que tenemos otros recursos más breves si alguien está interesado. Uno de ellos, de hecho, solo tiene 4 páginas, que es mucho más gestionable para abogados muy ocupados. Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por su intervención. Me parece muy útil y el proyecto es una gran iniciativa. Ha dicho usted que a nivel nacional han surgido en otros sitios, pero quería preguntarle, ¿sabe si ha surgido a nivel internacional, por ejemplo, a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Ha surgido esta iniciativa? Gracias. Sí que ha habido un proyecto de reescritura de sentencias, no solamente sobre género, sino sobre asuntos de diversidad por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hace un par de años, y creo
Creo que los jueces del Tribunal Europeo participaron con académicos en la reescritura y es estupendo ver esa colaboración entre académicos y jueces trabajando juntos. También hay un proyecto que está empezando, muy incipiente, sobre derecho internacional con perspectiva feminista, aunque no estoy segura. Empezó hace 4 años y no se oye gran cosa. No sé si se ha acabado, si les ha resultado demasiado difícil y han pasado otras cosas, pero creo que es una metodología muy adaptable y no hay razón para no adaptarlo a cualquier tribunal o contexto nacional o a otras instancias supranacionales. Así que gracias. No va a poder hacer más intervenciones, ya que me están apurando para la hora del almuerzo. Pero sí una reflexión, no solo con lo que ha dicho Julie, sino que también una reflexión para lo que tú has dicho de investigación en la universidad y conocimiento. Tenemos que tener en cuenta la exposición que ha hecho el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y de las leyes que llegaron, y tener en cuenta lo siguiente, que cuando llegamos las mujeres a un sitio tenemos que luchar por eso, no quedarnos estancados, sino luchar por esa igualdad. Así que yo te invito, que tú serás una nueva licenciada y si estás en la universidad, tratar de luchar por ello como otras que lo harán en otros campos, y como en el campo de aquí del derecho, que empezó la lucha de esta igualdad y este grupo de trabajo desde que llegó la presidenta. En cuanto a los libros, es de destacar que ella también tiene un libro muy bueno, porque ella ha empezado también a trabajar en todos los cambios de registro civil, que no lo ha dicho, desde el sistema anglosajón, del cambio de nombre y del cambio de sexo, que es muy interesante en cuanto a todos los cambios y todas las opiniones y todos los sistemas arcaicos que tenían ellos con el clero, con la religión. Y para ello también en España se ha empezado a investigar, que te lo digo a ti como buena investigadora que pudiera ser, que hay un libro muy bueno que es Desigualdad, que tal vez es desconocido, Desigualdad por razón de orientación sexual y identidad de género, homofílica y transfobia, que está editado por la editorial Aranzadi. Lo escribió Teresa Peramato, que es un libro muy bueno en todo esto que hemos estado hablando. Gracias por tu intervención, Julie. Gracias a todos por la participación y nos vemos a la tarde y vamos a comer.